Buenos días, bienvenidos a esta jornada, a la jornada correspondiente de este mes. Algo quiere hacer Jesús en tu corazón, así que presta atención. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36. ¿Ya estamos? Dice la palabra: un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Es palabra del Señor. Pues bien, cuenta una historia que había un niñito que se murió. Así de cruel puede ser a veces la vida, como algunos dicen. Pero este niñito, cuando se muere, como es un alma pura, ¿a dónde crees que se fue? Muy bien. Entonces, estando allá en el cielo, San Pedro le estaba haciendo un city tour por todos los rincones del cielo. Entonces el niñito estaba que caminaba con San Pedro por todos los lugares, y ustedes saben cómo son los niños, que todo lo preguntan, ¿cierto? Entonces el niñito ingresa con San Pedro a una habitación que era grandota, inmensa era la habitación, y allí habían un montón de ángeles trabajando. Y estaba un ángel yendo por aquí, otro por allá, otro venía, otro traía, y había gran actividad angelical. Entonces el niñito pregunta: ¿y qué están haciendo? ¿Qué es esta habitación?, pregunta. Y San Pedro le dice: esta es la habitación en donde los ángeles reciben todas las peticiones de los hombres de la tierra. Y aquí una por una comienzan a ordenarla para presentársela ante Dios. Ah, qué interesante, dijo el niño. Y siguió paseándolo San Pedro y llegó a otra habitación el doble de grande que la anterior. Y el niñito pregunta nuevamente: ¿y qué significa esta habitación? ¿Qué es esta habitación? Porque veía que había más actividad angelical que la anterior. Y San Pedro le dice:
Esta es la habitación en donde Dios está contestando las peticiones de los hombres en la tierra. Mucha gente recibe más de lo que pide. Por eso es que tú ves que esta habitación está saturada de trabajo. Entonces el niño se quedó tranquilito con la respuesta de San Pedro y siguieron caminando por el cielo. Y de pronto llegaron a una habitación en donde estaba totalmente vacía. Era una habitación más o menos mediana, pero vacía, totalmente vacía. Y había por el rincón un ángel roncando. Y entonces el niñito se fastidia y dice: y este ángel qué flojo, que no hace nada. Los otros están trabajando, recibiendo petición, contestando las peticiones, y este ángel no hace nada. ¿Qué es esta habitación?, pregunta el niño. Y el niño recibe la respuesta de San Pedro, que le dice: esta es la habitación de la acción de gracias. El hombre pide mucho, recibe mucho, pero agradece poco o nada. ¿Cómo está esa habitación tuya en el cielo, hermano? La enseñanza que vamos a desarrollar en esta mañana se llama un cambio de actitud. ¿Cómo se llama la enseñanza? Fuerte, ¿cómo se llama? Un cambio de actitud. Y de pronto deberíamos hacernos la pregunta: nosotros recibimos mucho, ¿cuánto agradecemos? ¿Cuánto tú a tu Dios le agradeces por todo lo que tu Dios a diario hace en tu vida? A mí me sucedió que me fui a orar por una persona que tenía depresión ya hacía varios años, que no salía de su casa por la depresión, más o menos 4 años, y me solicitó un familiar suyo que vaya a orar por esta persona. Cuando fui a orar por esta persona, le hablé de Jesucristo, aceptó a Jesucristo. La cosa es que a la semana esta persona comenzó a salir de la depresión, comenzó a salir de su casa, comenzó a tener una vida normal, comenzó a venir a eventos de sanación, comenzó a ir a un montón de lugares. Sin embargo, después de 4 meses, esta persona que tenía un problema de salud en alguna parte del cuerpo, esta persona siempre se quejaba por eso. Pero hermano, si yo le estoy pidiendo al Señor para que me cure esto, ¿por qué no lo hace? Pero si yo estoy yendo a esta jornada, ha orado por mí este padre, me he ido a este lugar, a este otro lugar, ¿por qué no me sano? Y la mujer, yo veía pues que vivía angustiada, que vivía perturbada. Y un momento, cuando me tocó orar por ella, sentí que la razón por la que ella estaba así tan perturbada era porque no sabía ser agradecida. Por algo muy sencillo. Ella estuvo años metida en una cama, postrada, sin poder salir. No sabía agradecer que ahora salía a la calle. No sabía agradecer que ahora el Señor había restablecido la relación con sus hermanos. No sabía agradecer que estaba también pudiendo ir, acercarse con su padre, con su madre y con sus hermanos a una comunidad para orar. Nada más se fijaba de que aún el Señor no había sanado algo. Puede ser tu caso, ¿no? Y así me encontré un montón de casos, ¿eh? Me tocó irme a Huaraz, y en Huaraz hubo una persona que se había roto el tobillo y que no podía caminar. Lo que hizo Jesucristo en esa jornada de sanación, no tengo yo ni idea, pero la persona me dice que comenzó a sonar su tobillo con el yeso, como que algo se estiraba y sonaba como conejos que le estaban sacando. La persona en ese momento soltó la muleta y apoyó el yeso y no le dolía. Al día siguiente se arrancó el yeso y el tobillo estaba bien. Esta persona, el día que hicimos la jornada de sanación, saltaba, gritaba, alababa al Señor, lloraba, bendecía. A mí me invitaron 3 meses después a volver a Huaraz, pero para hacer una jornada de formación, una jornada de formación eucarística. Y sabes, de esas 600 almas que fueron a esa jornada, ¿cuántas crees que fueron a la formación? A lo mucho eran 120 de las 600. ¿Cómo está esa habitación tuya en el cielo? ¿Cómo se llama esta enseñanza, hermanos? Hay gente que tiene una vida miserable por ser malagradecida. Hay gente que en la vida no sabe agradecer lo que Dios le da. Y como dicen las Escrituras, quien es fiel en lo poco, se le dará mucho más. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por tu vida
Y quizás tú no te has dado cuenta que estás cayendo en la tentación del demonio de quejarte por lo que aún no tienes. Y es decir, esa tentación ¿en qué consiste? En que tú centres tu atención en lo que aún no tienes para que no agradezcas lo que ahora tienes. Hay muchas personas que en su vida viven quejándose por lo que le hace falta, pero no son agradecidos de lo que tienen. Y aquí hay algo importante que comprender. Dios no nos debe nada. Y todo lo que nos lo da de manera gratuita, en un gesto de su infinita bondad, en un acto de su misericordia. Un cambio de actitud. Esto es lo que queremos nosotros, hermanos, enseñar en esta mañana para que tu vida comience a avanzar en victoria. A veces, como decía, caemos nosotros en el engaño del diablo que hace que nos fijemos en lo que no tenemos para que dejemos de agradecer por aquello que sí tenemos. El capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Números en el Antiguo Testamento nos muestran mucho esto que queremos enseñar. Nos muestran bastante sobre esto. Te cuento más o menos. Antes de entrar a la tierra prometida, esto es más o menos la expedición que se cuenta en Números capítulo 13, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dice a Moisés que mande espías, un espía por cada tribu. Entonces estos espías van a observar la tierra que Dios les había prometido. En verdad contemplaron que era una tierra de bendición, que manaba leche y miel, era una tierra próspera, pero estaba invadida o estaba tomada en posesión por otros pueblos, a los cuales ellos les llamaban los descendientes de Anac. ¿Qué significa eso? Que los veían como gigantes. Ellos decían que se veían a su lado como si fueran unas langostas. La cosa es de que después de haber observado la tierra prometida, ellos llegaron donde Moisés y dieron testimonio de que lo que habían visto era verdad. Dios les estaba preparando una gran bendición, pero la cuestión es que se pusieron a quejar. Comenzaron a quejarse. Pero que mira que esta tierra tiene gente más fuerte que nosotros, gente poderosa, gente alta, nos van a vencer, nuestras mujeres van a ser tomadas como esclavas, nuestros hijos van a ser aniquilados, no podemos nosotros contra esa tierra. Y comenzaron a quejarse. Y aquí te explico algo que hace tiempo a mí el Señor, hace años, me enseñó sobre la queja, hace más de 12 años. Yo tuve un sueño cuando recién estaba empezando los caminos del Señor sobre lo que Dios quería que yo hiciera. Y en ese sueño vi como que estaba mirando de perfil una cabeza de hombre, pero la melena era como un león, el león de Judá. Y cuando veo la melena y veo la cabeza, me centro en el oído de esa cabeza. Y fui introducido en el oído de esa cabeza. Y cuando llego a lo que sería el tímpano, comencé a escuchar quejas que eran como un sonido tan agudo, tan perturbador, era como un chirrido que desesperaba. Eso es cuando estuve en el oído. Bajé por la garganta y cuando estuve en los labios de aquella cabeza, vi cómo gente era vomitada de la boca de esa cabeza. Como dicen las Escrituras, al tibio lo vomitaré de mi boca. Y yo trataba de ayudar a los que estaban siendo vomitados, que era como que caían en un agua oscura, y que de pronto algunos se ahogaban, salían a flote, se ahogaban, salían a flote. Yo veía la mano de esa cabeza cómo trataba de levantarlos, pero no se dejaban. Lo que yo entendí con ese sueño, lo que yo entendí en ese momento, es de que eso es lo que provoca nuestra queja a los oídos de Dios, como un chirrido que desespera. Y frente a lo que te estoy diciendo, Dios dice en Números 14:11, escucha bien, y dijo Yahvé a Moisés: ¿hasta cuándo van a despreciarme este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Dios lo que ve en esta gente que se comienza a quejar de que esa tierra prometida
estaba pues tomada en posesión por ejércitos, por gente que quizás era más fuerte que ellos. Lo que ellos comienzan a quejarse, dice el Señor: ¿hasta cuándo van a ver mis señales? ¿Hasta cuándo van a ver mis prodigios? Y van a seguir desconfiando de mí. Pregunta: ¿Dios obró por ti? Cuando tú te quejas, ¿sabes qué haces? Eso que Dios hizo es como que lo olvidas, como que no te importa, como que eso no cuenta en tu experiencia de fe. Entonces hay gente, lamentablemente, y tú te puedes dar cuenta en la iglesia, que siempre tienen un problema, que siempre tienen otro problema, que espiritualmente no avanzan, porque viven de queja en queja. Dios obra por ellos, como lo hizo con el pueblo hebreo, les abrió el mar. ¿Eso fue un prodigio o no? Que tuvo que haber provocado algo en su fe. Sin embargo, ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron que anduvieron por el desierto ¿cuántos años? Y no les faltó agua, no les faltó comida. Sus sandalias y sus vestidos, como dice también ese pasaje, no se gastaron. Y sin embargo seguían quejándose. Es decir, el Dios que estaba con ellos, el Dios que mostraba sus prodigios constantemente, ellos no reconocían eso. Y ese es un problema que muchos de nosotros tenemos. Que si Dios ha obrado algo por nosotros, quizás ahora no nos estemos dando cuenta de ello. Este pasaje, como te decía, todo el capítulo 3 y 14 nos ayuda a comprender esta situación espiritual. Yo no me voy a detener mucho a graficarlo porque de pronto me va a tomar mucho tiempo. Quiero leerte lo que dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 21, carta de los Romanos capítulo 1, versículo 21. Escucha bien, escucha bien. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no es agradecido? El corazón dice que se oscurece. Dice que la mente se cierra. Esto es lo que le pasó al pueblo hebreo. Este Dios que había obrado por ellos, este Dios que había tocado a este pueblo, que en sus prodigios había manifestado su gloria, era un pueblo malagradecido. Era un pueblo que no sabía recordar, que no sabía evocar con gratitud lo que Dios había hecho por ellos. Por eso, hermano, importante es que comprendas esto. Fíjate en tu vida. Fíjate cómo estás. Tú te paras quejando de tu esposo cuando a ti el Señor te ha salvado del pecado. Tú te paras quejando de que aún el Señor no ha tocado a tu hijo cuando el Señor está restaurando completamente tu familia de a poquito. Siempre hay algo por lo que te quejas. Que si tienes que servir a Dios, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro, que si tienes que hacer aquí. Pero en tu corazón no hay gratitud, por eso de tu boca no brota. Por eso tu experiencia de fe puede ser pobre. Por eso tu experiencia de fe no es de alegría. No experimentas gozo con lo que tienes. Quien es fiel en lo poco, ¿qué se le da? Mucho más. Y vamos a cambiar la palabra fiel. Quien es agradecido en lo poco, se le dará mucho más. ¿Cuánto tú agradeces? Te quejas de tu esposo, te quejas de tu hijo, te quejas de tu hija, te quejas que si el Señor no te sanó, te sana eso, te quejas que no te sanó lo otro, pero siempre en tu corazón hay ese espíritu de ingratitud. Ese es el cambio de actitud que el Señor nos plantea en este día. Ese es el cambio de actitud que Él quiere para ti, para que vivas en plenitud. Amén. 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 ¿Estamos entendiendo? Pues bien, escucha bien esto. La ingratitud es el olvido de los favores recibidos. ¿Qué es la ingratitud? Fuerte, ¿qué es la ingratitud? Nos tiene que quedar bien grabadito esto. La ingratitud es el olvido de los favores recibidos. ¿Qué es lo que había hecho ese pueblo que se quejaba?
Se había olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le reclamas al Señor? Señor, pero tanto te estoy orando por esto y no se da. El Señor a lo mejor te dirá, pero no te doy otras cosas que no me has pedido. Pero no te he dado más de lo que a veces me has pedido. El olvido de los favores recibidos. Ese espíritu de ingratitud provoca que nos andemos quejando. Ese espíritu de ingratitud provocó que esa mujer no agradeciera al Señor que la había sacado de la depresión. Simplemente la mujer se centraba, aún Dios no ha hecho esto por mí. Y la pregunta es si a veces nosotros tenemos esa actitud o no. Porque esa persona la conozco y muchos años después, hace 10 años que la conozco, y esa persona sigue viviendo una vida miserable. A la jornada de sanación que vas es lo mismo, ¿eh? El mismo problema, si no es uno es el otro, pero su vida no avanza. 10 años y no avanza espiritualmente, no crece por esta actitud de ingratitud. ¿Sabes lo que hizo el Señor con ese pueblo ingrato? Todos murieron, todos perecieron. Ninguno tomó posesión de la heredad que Dios les quería dar. La persona que es malagradecida, la persona ingrata, no toma posesión de lo que Dios le ha destinado, no toma posesión. Siempre es una persona que vive con quejas, que vive con lo necesario, le falta una cosa, le falta otra cosa, porque no entiende de que esa actitud hieren tanto los oídos de Dios que Dios cierra sus oídos ante ese tipo de oración. Dios la queja no le escucha. Se relaciona con el hombre a nivel de fe. Y para ser agradecido hay que tener fe. ¿Claros hasta acá, familia? Ingratitud entonces significa olvido de los favores recibidos. A veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros por fijarnos en lo que aún no ha hecho. Escúchame bien, ¿eh? A veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros por fijarnos en lo que aún no ha hecho. Y si aún no lo ha hecho es porque está esperando un cambio de actitud en el corazón. Esta gente no entró en la tierra prometida porque faltaba que cambiar una actitud en su corazón. Hermano, el Señor, como al pueblo hebreo, te tiene prometida gran bendición. Amén. Amén. Pero tienes que pelear por ella. Pero tienes que luchar por ella. ¿Acaso Josué, para tomar posesión de la tierra prometida, no tuvo que luchar primero contra Jericó? Y no tuvo una gran victoria. Aquel que no había peleado, que no era experto estratega. ¿Acaso Josué, después de la victoria de Jericó, no tuvo que luchar en Gabaón? Es decir, el Señor, tu bendición, lo que es para ti, tú tienes que pelearlo. Pero Él te va a dar la gracia, Él te va a dar la capacidad, Él te va a dar la autoridad para que tú puedas hacerlo. Pero esta es la cuestión. Un espíritu malagradecido es una persona que se queja. Escucha bien nuevamente este pasaje de la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, esto Pablo lo dice para todos nosotros, todos los que estamos acá conocemos a Dios, ¿sí o no? Sí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El Señor se queja a través de un profeta diciendo de su pueblo: si yo soy su Dios, ¿dónde está la honra que se me merece? Habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios. Y sigue diciendo: y su insensato corazón, dice, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Hay gente, como este testimonio al inicio, reciben algo de Dios, pero como se fijan en lo que les falta, dice, su mente, dice, sus razonamientos se ofuscaron. Hay gente que en sus razonamientos se ofusca. ¿Qué significa esto? Que al fijarse en lo que le hace falta, es incapaz de bendecir a Dios por todo lo que tiene. Ese ofuscamiento proviene de una tentación. El diablo nos tienta para que seamos malagradecidos. Y esto te tiene que quedar totalmente claro. Por eso la palabra de Dios, aquellos que sí entraron a la tierra prometida, dice el libro
de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 4. Escucha bien. Poned en práctica todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que viváis y os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a vuestros padres. Acuérdate. ¿Qué dice el Señor? Fuerte, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. No se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de esos 40 años. Aquí el Señor le está diciendo a la gente que va a entrar a la tierra prometida: acuérdate de todo lo que Dios ha hecho por ti. No te vayas a olvidar de eso. No te vayas a olvidar que Dios te ha pedido que cumplas sus mandamientos. Es decir, cuando tú tomes posesión de la tierra prometida, cuando tú tomes posesión de la heredad que se te ha prometido, no te vayas a olvidar de Dios. No te vayas a olvidar que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Hasta aquí claros? No me digas que cuando has recibido lo que tanto esperabas, con el tiempo te puedes olvidar de Dios. No me digas si te ha pasado. Hay gente que yo conozco que le ha hecho promesas al Señor. Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto. Señor, si tú haces esto por mi familia, yo voy a hacer esto otro. Y cuando el Señor lo hace, esas personas se olvidan. Yo conozco un montón, ¿eh? Conozco un montón. Lo primero que el Señor hizo cuando yo me convertí, y como fue madurando mi vida espiritual, yo le había pedido al Señor muchos años atrás, pero estaba mal cuando yo estudiaba Derecho en la Harvardín. Estando en el primer año me tiré la pera medio año de Derecho, por jugar ajedrez, ¿eh? Me encantaba jugar ajedrez. Entonces, yo estaba mal estaba en la universidad. Y yo le dije: Señor, si yo paso este año, te prometo que voy a caminar de la puerta de mi templo, que es la Santísima Cruz de Barranco. Imagínate esta distancia, pero unas 3 veces más o 4 veces más. Más grande la parroquia, la Santísima Cruz. Entonces le dije: voy a caminar de rodillas, desde la entrada de la Santísima Cruz de Barranco hasta el altar, si paso de año. Pasé de año. Y me llegó. Así de sencillo. No dije nada, no me relacioné con Dios, al contrario, me volví más pagano que nunca. No era converso en ese entonces. Pero ¿qué es lo que había sucedido en mi corazón? Aquí dice la palabra que el Señor los puso a prueba. ¿Para qué? ¿Para qué los puso a prueba? Para ver lo que había en sus corazones. Cuando tú, después de haber recibido algo, te vuelves malagradecido, eso es lo que tú eres, una persona convenida solamente. Yo no lo entendí, después lo comencé a comprender. Yo comencé a analizar mi vida espiritual, porque cuando yo me acercaba al Señor, yo sentía que los cielos sobre mí estaban bloqueados, estaban cerrados, y yo decía: ¿por qué no avanzo espiritualmente? Y comencé a repasar mi vida, y justo comencé a leer pasajes en donde decían: no le hagas una promesa a Dios a la ligera, y si algo le has prometido, cúmplele. Y comencé a pensar en eso, y me puse a pensar que muchas veces en mi vida había sido malagradecido, que muchas veces en mi vida había recibido algo de Dios, pero como me faltaba algo más, me quejaba por lo que faltaba. Entonces yo tomé la determinación hace muchos años atrás, de un día jueves eucarístico, cuando expusieron el Santísimo a las 4 de la tarde, arrodillarme en el umbral de la Santísima Cruz de Barranco, y con la cara llena de vergüenza comencé a caminar de rodillas.
pero quise agregarle un poco más a lo que iba a hacer. Por cada avanzadita de rodilla era un Padre Nuestro. No sabía orar, lo único que sabía era rezar. Y terminé como casi a las 6 de la tarde. El jean se desgarró, me dolían las rodillas, pero cuando llegué donde estaba el Santísimo en el altar me tiré al suelo y me quedé ahí como media hora. Y desde ahí he experimentado el poder de Dios en mi vida. La cuestión es de que a veces nosotros somos un poquito malagradecidos y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios prueba tu corazón. Dios prueba tu corazón. A ver si tú eres una persona agradecida. Porque de pronto, imagínate que tu vecino hoy día te toca la puerta y te dice: vecinito, présteme 2 huevitos. Y tú, de buena gente, cristiano que eres, como sabes que la palabra dice den sin esperar recibir, le das 4 huevitos. Pero después de 3 horas te vuelve a decir: vecinito, me falta azúcar, ¿me puede llenar mi tacita de azúcar? Y tú, como eres tan buena gente, eres un cristiano que todo lo pone en práctica, entonces le das 2 tacitas de azúcar. Entonces, después de 4 horas, el vecinito te vuelve a tocar la puerta y te vuelve a pedir algo, y después de 8 horas te vuelve a pedir otra cosa, y después de 9 horas te vuelve a pedir otra cosa. De tan buena gente que eres tú, vas a perder la paciencia. Te va a llegar a hartar el vecinito. Y tú dirás: Señor, perdóname, pero esta vez le voy a decir que no. El Señor dirá: hijo, perdóname, pero esta vez te tengo que decir que no. Porque lo único que tú sabes es pedir. Por eso hay cosas que no se dan en tu vida. Por eso hay cosas que aún no se dan en tu vida. Ahora tampoco la solución es que hoy día vamos a hacer una oración de acción de gracias y mañana se va a dar todo. Acuérdate lo que dice el Señor: estoy probando tu corazón. Y tú quizás en este momento te estás dando cuenta que no eres agradecido. Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. El Señor te tiene que llevar por un proceso hasta que aprendas la lección. Hasta que la aprendas. Amén. Amén. Algunos dirán: ¿para qué vine a esta jornada? ¿Aquí voy a sanarme o voy a salir enfermo? Vas a salir sano, hermano. Entonces, la gratitud consiste en evocar, en recordar los favores recibidos y corresponder con acción de gracias. Nuevamente te repito, la gratitud consiste en evocar, en recordar los favores recibidos y corresponder con acción de gracias. Vamos a leer un versículo que nos va a ayudar a comprender este significado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Escucha bien lo que dice la palabra. En todo, dad gracias a Dios. Dice en todo, no en algunas cosas. En todo. Cuando algo esté bien, cuando algo esté mal, cuando tengas, cuando no tengas, cuando se realice el milagro o cuando aún no se realice, dice la palabra, ¿cuándo debes dar gracias? Fuerte, ¿cuándo? En todo dice, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Importante este versículo, ¿ah? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que en todo aprendas a dar gracias. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, hermano? Al que está a tu izquierda, a tu derecha, dile: Dios quiere que aprendas en todo a darle gracias. Díselo, por favor. Creo que no te he escuchado. Otra zamaqueadita y díselo. Dios quiere que en todo aprendas a dar gracias. Presta aquí atención, ¿eh? ¿Y por qué dice que esta es la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios tiene un problema de autoestima y necesita nuestra gratitud? No lo creo. Entonces, si Él no necesita nuestra gratitud,
significa que cuando es su voluntad y quiere que hagamos eso, es porque eso a nosotros nos beneficia. Cuando tú eres agradecido, eso espiritualmente te beneficia. Ya hemos explicado la ingratitud, lo que espiritualmente provoca. Ahora vamos a explicar lo que provoca la gratitud. ¿Te acuerdas que te decía de esos 2 espías que habían ido a la tierra prometida? Solamente fueron 10 los que se quejaron. Josué, Caleb, son los 2 únicos que no se quejaron. Es decir, esos que no se quejaron dijeron, Números 13:30. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo, subamos y conquistaremos el país. ¿Qué es lo que dice Caleb? Porque sin duda podremos con él. ¿De dónde le venía la seguridad a Caleb? De evocar al Dios que había hecho prodigios por él. ¿De dónde le venía la inseguridad a los otros? De no evocar al Dios que había hecho prodigios por ellos. Quiero que a esto prestes atención. Caleb podía creer que podía conquistar esa tierra porque recordaba lo que Dios anteriormente había hecho. Y porque su mente estaba contemplando la gloria de Dios en sus acciones portentosas, la fe de Caleb estaba al máximo. ¿Por qué la fe de los otros estaba por el suelo? Porque simplemente se fijaban en lo que no tenían. Porque simplemente se fijaban en lo que les hacía falta. En cambio, Caleb, pasando la misma necesidad que ellos, recordaba: Dios nos sacó de la opresión de Egipto, Dios nos hizo un camino por las aguas, el Señor nos alimentó del cielo, nos dio de beber agua, nuestros pies, dice la palabra, no se hincharon, ni nuestras sandalias ni vestidos se gastaron en 40 años por el desierto. Este Dios era el Dios que Caleb honraba. En cambio, los otros, a pesar que el mismo Dios hacía cosas por ellos, la actitud era distinta. No sé si entiendes. Cuando uno solamente se fija en lo que hace falta, aunque Dios haga cosas por ti, tú siempre vas a vivir en una vida miserable, porque no eres agradecido. En cambio, la actitud de Caleb era la actitud de un vencedor. Este pasaje es cuando todo el pueblo comienza a decirle a Moisés: regresemos a Egipto, porque el Señor nos ha traído acá a la tierra prometida para que muramos, mejor regresemos. Y en ese momento Caleb se pone en pie y delante de todos esos que tienen actitud negativa comienza a decir: sí podemos. Yo me encuentro a diario con gente negativa, pero esto, pero lo otro, pero cómo va a ser, pero aquí, pero allá. Y en ese pero es la trampa de Satanás en donde caen y que impide que Dios obre en ellos. Mucha gente que no experimenta la gloria de Dios por esa razón. Caleb, hermanos queridos, ha llegado a una sabia conclusión. Escúchala bien, ¿eh? Si Dios ayer obró portentos, el Dios puede hacerlo hoy también. Si Dios ayer lo hizo, lo puede hacer hoy también. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Ha hecho algo por tu vida el Señor? Y no lo puede hacer ahora. ¿Qué le detiene a hacerlo? Lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Porque dice la palabra: la boca hablará lo que abunda en el corazón. Porque hay gente que le cuesta alabar. Porque hay gente que le cuesta decir gloria a tu nombre, Jesús. Porque hay gente que les cuesta eso. Sencillamente porque hay gente malagradecida. Hay gente que lo único que sabe abrir la boca es para pedir, pero cuando hay que alabar al Señor les cuesta. Yo conozco mucha gente que se ha sanado solo por alabar a Dios. Y hemos dado nosotros una jornada de sanación respecto a este tema. Entonces, importante es que comprendas esto, hermano. Caleb tenía su fe al máximo porque él era agradecido. Y ser agradecido es tener constantemente en la mente, recordándolo, evocándolo, todos los favores que Dios ha hecho por nosotros.
Por eso es que Caleb tenía su fe al máximo. Por eso estaba lleno de confianza en Dios. Porque lo veía obrar. Lo veía obrar. ¿O tú crees, hermano, que Dios bendice a unos y a otros no? ¿Tú crees que Dios es bueno con unos y con otros no? Porque hay gente que me dice, hermano, pero ¿por qué otros avanzan espiritualmente más rápido? Por esta sencilla razón. Han aprendido lo que dice el Señor y lo que decíamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 18, que es voluntad de Dios, que tú y yo seamos agradecidos. Es voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo somos agradecidos, comenzamos a contemplar la gloria de Dios y eso va a avivar nuestra fe. Hace tiempo en mi casa que estaba haciendo guerra espiritual porque estaba pasando por algunos problemas, algunas situaciones un poco complicadas. En ese momento yo estaba un poco desanimado por todos los problemas que tenía. Estaba bastante desanimado por todas las crisis que tenía. Y agarré un salmo y comencé a alabar al Señor. Comencé a levantar mis manos, comencé a bendecir su gloria, comencé a bendecir su nombre, comencé a darle gloria a Dios. Y cuando comencé a hacer eso y le comencé a agradecer al Señor por lo que había hecho por mí hace 5 años, lo que había hecho por mí hace 10 años, lo que había hecho por mí hace 1 año, y comencé a agradecerle por todas las cosas que había hecho a lo largo de mi vida, en ese momento es como que la mente se me abrió. Es como que la mente se me abrió y comencé a entender que si Dios lo hizo, hoy también lo hará. Amén. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Rey, hermano. Si Dios ayer lo hizo, hoy también lo hará, hermano. Carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 17. Escucha bien, ¿eh? No seáis insensatos. ¿Cómo empieza diciéndonos? No seamos necios, no seamos insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien de espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos, cánticos inspirados y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llenarnos del Espíritu Santo? Cuando estamos desanimados, comienza a alabar al Señor, comienza a ser agradecido, dice la palabra. Tú que estás desanimado, quejándote por tus problemas, lamentándote por lo que te salió, por lo que no te salió, aquí la palabra te está diciendo algo claro. Dice, comprended cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tu corazón se llene de Espíritu Santo a través de la alabanza, a través de la gratitud. Dice, siempre y por todo, denle gracias a Dios. Siempre y por todo. El versículo 20 dice, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa cuando tú estás evocando lo que Dios te ha dado o el favor que Dios ha hecho por ti, en ese momento es el Espíritu Santo quien te va a tocar. Es en ese momento el Espíritu quien te va a mover para que tú puedas decir gracias, Jesús. Porque dice que solamente movidos por el Espíritu podemos reconocer que Jesús es el Señor. Y solamente podemos decir bendito sea Jesús por la acción del Espíritu Santo. Y presta atención. Cuando el corazón es agradecido, de la boca brota alabanza. Cuando el corazón es agradecido, de la boca brota alabanza. Pues decíamos que lo que abunda en el corazón hablará, proclamará la boca nuestra. Entonces, para que este corazón tuyo, a través de tu boca, proclame alabanza, te tiene que mover el Espíritu Santo. ¿Claro hasta acá? Y para que tú puedas alabar, tiene que entrar en ti el Espíritu. El agradecido, la persona que dice acá que canta salmos, que canta himnos, cánticos inspirados, que salmodia a Dios en el corazón, que le da gracias siempre y por todo. Esa es una persona que está siendo constantemente movida por el Espíritu Santo.
No sé si entiendes la dinámica de lo que te estoy diciendo. Yo quiero alabar al Señor, entonces el Espíritu tiene que entrar en mi corazón y poner la alabanza para que mi boca la proclame. Y si conforme siga alabando, el Espíritu seguirá entrando en mi corazón para que mi boca siga proclamando. Y seguiré entrando en mi corazón para que mi boca siga exaltando a Dios. Por eso es que te conviene ser agradecido. No solamente porque Dios te mantiene en la fe, sino porque te encuentras preparado para tomar posesión de tu heredad. Te encuentras preparado para que al próximo problema que te venga, tú digas, el Dios que ayer hizo algo por mí, hoy también lo hará. Para que tú tengas esa actitud en tu corazón, para que te sientas en Cristo victorioso, hermano. Amén. Pero la cuestión es, ¿entiendes lo que se te está diciendo? Si tú te quejas de tu marido, ¿tú crees que algo va a pasar? Te quejas de tus hijos, de tu esposo, te quejas de tu trabajo, te quejas de tu vida, que si te salió un granito, que si estás gorda, que si estás gordo, que si se te cae el pelo, y siempre hay una queja. Te pintas el pelo de un color, si eres lacia te lo ondulas, si eres ondulada te lo laceas, pero siempre hay una queja. Si eres blanca, quieres ir a la playa para hacer morochita. Si eres morochita, te echas polvos blancos. Pero siempre es una queja. ¿O no? Tú ves a tu hermano de comunidad con sus hijos y tú ves a sus hijos y su relación con él y dices, ¿cómo me gustaría que mi relación fuera así? Y siempre andas envidiando en tu corazón lo que otros tienen. ¿Y cómo me gustaría tenerlo el otro? ¿Y cómo me gustaría tenerlo de tal? Comienza a agradecer por lo poco que tienes, para que Dios te dé mucho más. Esta es la cuestión, que hay gente que no comprende esto. Si tú aprendes a ser agradecido en lo poco, Dios hará por ti mucho más de lo que crees. Dios hará por ti muchísimo más de lo que crees. Levante la mano los que quieren caminar en victoria, por favor. ¿Seguro, seguro? ¿Seguro? Muy bien, bajen su manito. ¿Quieres caminar en victoria, no? A ver qué te dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Ese Caleb, ese hombre, fue bendecido por Dios. Tomó posesión de la tierra prometida. Tú y yo sabemos el final. Los que se quejaron, los malagradecidos, fueron eliminados de la presencia de Dios. Pero bueno, aquí viene el punto. El Señor no te va a mandar un rayo y te va a fulminar. Pudiéndolo hacer, no lo hace, porque dice, espero que después de esta jornada entiendan. Si no, ya te lo manda mañana, pues. Pero esta es la cuestión. Caleb experimentó el sabor de la victoria. Escúchame bien. Caleb experimentó el sabor de la victoria porque no anduvo quejándose, porque anduvo con el corazón agradecido en la presencia de su Dios. ¿Tú quieres caminar en victoria? Saca la queja de tu boca. Y cada vez que te venga una queja, métete un manotazo a la boca, hermano. Y di, va de retro, Satanás, que no tienes oportunidad para sembrar tu cizaña en mi corazón. Porque si no, esta boca tuya se va a llenar de queja. Incluso hay un salmo que dice, abre la boca que yo te la llenaré. Hermano querido, aquí la palabra nos muestra algo. Que en la iglesia van a haber dos grupos de personas. Los malagradecidos y los agradecidos. Los malagradecidos son los que andan quejándose. Los agradecidos son los que andan en constante alabanza. A mí cada vez que me pasa algo, alabado sea Jesús. Me chocaron el carro, gloria a Dios. Me pasó algo, aleluya. Y siempre ando así. Y es algo que reacciona inmediatamente en mi corazón, porque Dios se me ha metido ahí. Las personas, escúchame bien, malagradecidas muestran poco amor a Dios. Los agradecidos le dan su vida a Dios.
Por eso tú en la iglesia vas a encontrar gente que no se quiere comprometer y gente que está comprometida hasta el último pelo de su cabeza. El Señor, para aquellos que están comprometidos hasta el último pelo en su cabeza, dice la palabra, el que dejó casa, mujer, padre, madre, hijos, por mí y por la buena nueva, recibirá 100 veces más en la presente vida y en la venidera vida eterna. ¿Qué crees que van a recibir los malagradecidos? Un puntazo en el trasero. Importante es que comprendas esto. Los malagradecidos no entraron a la tierra prometida. Los que se andaban quejando no vieron la victoria de Dios. Los que eran agradecidos, Caleb, creyeron que Dios era más fuerte que sus problemas, que Dios era más grande que sus dificultades, porque eso es lo que te hace contemplar la gloria de Dios. Amén. ¿Claros hasta acá, familia? Entonces, ¿tú quieres andar en victoria? Sí. Fuerte, ¿quieres andar en victoria? Sí. Deja de quejarte y comienza a ser agradecido. Agradécele a Dios por ese papá borracho. Agradécele a Dios por esa mamá que te abandonó. Agradécele a Dios por aquel daño que te hicieron, por aquello que en tu vida no se dio, para que tu corazón sea transformado por el Espíritu Santo y de tu boca solo brote alabanza. Y contemples así la gloria de tu Dios, hermano. Deja de quejarte. Vamos ahora a este pasaje del cual hemos partido, de Lucas capítulo 7, el versículo 36. Un hombre bueno, Simón fariseo, es decir, se nos da en este pasaje la descripción religiosa de este hombre, Simón el fariseo. Era un hombre que invita a Jesús a su casa, lo invitó al Señor y el Señor se fue a hospedar a la casa de este hombre, estaba comiendo, estaba compartiendo con Jesús y de pronto ¿quién entra? ¿Quién es la que entra? Dice. Y no, María Magdalena es otra persona. Y también es otra María, la de Betania. Esta no es la unción de Betania, la que está en Juan 12. Es otra, la María de Betania. Ahora te voy a explicar quién es. Y poniéndose detrás, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, un perfume caro. Y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Es decir, la mujer llegó al lugar, se puso detrás de Jesucristo y comenzó a llorar. ¿Dijo alguna palabra? No dijo nada. A los pies del Señor comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies. Es decir, ¿cómo estaría su rostro? Sobre los pies de Jesús. Sobre los pies de Jesús. Significa mucho su actitud. No es lo mismo, gloria a Dios, aleluya, que arrodillado tirado en el suelo. Significa muchísimo, más que humildad. Más que humildad. Acuérdate, los gestos externos dicen lo que hay en tu corazón. Tus acciones muestran lo que abunda en tu corazón. Sus acciones están diciendo lo que hay interiormente en esta mujer. Y sigue diciendo, y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y ahí viene la crítica que hace Simón el fariseo. Si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y ahí le pone el Señor una comparación de un hombre que debía, como dice aquí la palabra, un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Hay bastante diferencia, ¿no? Como por ejemplo, una cosa es deber, ponte, $20,000 y otra deber $1,000. Hay una inmensa diferencia, ¿cierto? Y dice que aquel al que le debían, a los dos les perdonó la deuda. Sin embargo, ¿quién fue el que más amor mostró? Al que se sintió perdonado más. Porque aquí viene la cuestión, Simón fariseo también era pecador, pero quizás no era adúltero como esa mujer. Quizás no tenía la vida de esa mujer. Simón el fariseo se jactaba por ser religioso, como a lo mejor tú ya te jactas. Vienes a misa, rezas tu rosario, estás en grupo de oración,
ya es suficiente, tienes el cielo comprado. Pero se te ha olvidado, hermano, que seguimos siendo pecadores. Y se nos ha olvidado de dónde nos sacó. Yo un día conocí una señora, cabecita blanca, en un retiro, que esta mujer me decía, hermano, yo no tengo de qué confesarme. Y yo le dije a esta mujer, dice la palabra de Dios en un pasaje que tiene mucho que ver con este: aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y empezando por los más viejos, dice la palabra, comenzaron a irse. Los que se fueron al último fueron los jóvenes. Significa espiritualmente mucho. Mientras más años tenemos, más la fregamos. Ahora, yo te digo algo. Esta mujer compró un frasco de perfume carísimo, carísimo, y comenzó a ungir al Señor. ¿Qué habría hecho Jesús por esta mujer para hacer eso? Porque ella no le dijo gracias de boca para afuera. Su actitud era todo gratitud. ¿Qué habría experimentado esta mujer para que Cristo, o que de Cristo hubiera experimentado para que ella tuviera el corazón tan agradecido? Esta mujer no es María Magdalena, tampoco es María la de Betania. Es una mujer conocida en el Evangelio de Juan como la adúltera, el capítulo 8 de Juan. Es la mujer que fue encontrada en fragante adulterio, sacada desnuda por todo el pueblo, llevada a la presencia de Jesús para ser lapidada. La gratitud en su corazón estaba no solamente en que Jesucristo había perdonado su pecado porque le dijo, vete en paz, no vuelvas a pecar. No solamente ella estaba en la gratitud, sino que ella reconocía que Jesús la había salvado, porque ella iba a morir apedreada. Hermano querido, si Él no se hubiera subido a la cruz, tú y yo estuviéramos condenados eternamente. Condenados a vivir una vida sin esperanza, condenados a vivir una vida de sufrimiento, condenados a vivir una vida miserable, totalmente miserable. Si Él no se hubiera subido a la cruz, no nos hubiera reconciliado con el Padre. Si Él no se hubiera subido a la cruz, tú no estarías aquí sentado. Y no tendrías esperanza de que tus enfermedades se puedan sanar, no tendrías esperanza que tu matrimonio se pudiera restablecer, no tendrías esperanza de que tu vida en Cristo pudiera ser mejor. No tendrías vida en abundancia. Esa mujer comprendía eso. Yo un día, hermano, le dije a Dios, no me importa, Señor, si tú no me sanas físicamente. No me importa, Señor, si mi matrimonio no mejora. No me importa si se convierte o no la familia. Total, tú me lo has dado y tú sabrás qué haces con lo que me has dado. Lo que nunca de mi corazón voy a poder olvidar es que estoy infinitamente agradecido de conocerte. Y eso, hermano, es principio de gratitud. Si tú no sabes reconocer eso en tu vida, si tú no sabes entender que nadie se acerca al Hijo si esa gracia no la concede el Padre, de que el don más grande que el Padre te puede haber dado es conocer a Jesucristo como Señor y Salvador tuyo, de que ese don no se le da a todos. Quiere dársele a todos el Señor, pero hay algunos que tienen el corazón cerrado. Dios, como dice Timoteo, quiere salvar a todos los hombres, pero tú has recibido una gracia. La gracia de poder conocer a Jesucristo. ¿Qué tan agradecido eres con eso? ¿Qué tan agradecidos somos con todo ello? Por eso es que el Señor le dice a Simón el fariseo, y en realidad nos lo dice a nosotros. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. ¿Cuánto amor tú le muestras al Señor, hermano? ¿Cuánto amor ve Jesús de ti? ¿Cuánto hay en tu corazón para Dios?
Yo a veces cuando me acerco a Dios para pedirle sanación, que en realidad es poquísimas veces que le he pedido cuando estoy enfermo, poquísimas, casi nunca, muy pocas veces. Y muy pocas veces le pido por mi familia y muy pocas veces le pido para que cambie algo de mi vida. Porque cada vez que yo me acerco y contemplo el crucifijo del Señor, cada vez que lo veo el clavado, me pongo a pensar cómo yo te voy a pedir a ti, ahí en la cruz, que me lo estás dando todo. Se me quedan cortas las palabras. Y al contemplar su gloria, al contemplarlo ahí en la cruz, a mí se me olvida pedir por mí. Se me olvida pensar en mí. Al contemplarlo Él, no puedo hacer otra cosa que centrar en Él toda mi atención, que centrar en Él toda mi vida. Y cuando termino de orar, me olvidé, Señor, venía a pedirte esto. Pero ya no importa. Tú ya lo sabes, todo de mí. Ese es el punto. Ese es el cambio de actitud que Jesucristo desea de cada uno de nosotros en esta jornada. Que no te quedes en esa actitud malagradecida en la que quizás podemos estar andando, sino que le pidamos al Señor la gracia de poder recordar todos los favores que le ha hecho por nosotros. Es más, yo te pediría que hagas una lista y que pongas en esa lista todo lo que Dios ha hecho por ti a lo largo de todos los años de vida que tienes. Todo lo que Dios ha hecho por ti. Y comienza nuevamente a darle gracias por cada cosa que Dios ha hecho por ti. Quizás te falta algo, pero no te has dado cuenta que Dios te ha dado mucho más de lo que has pedido en esta vida. Quizás aún tu vida no esté ordenada, quizás tu vida aún le falte cosas, pero principalmente lo que a ti y a mí nos falta es aprender a ser agradecidos. Amén. Amén. Ahora, la actitud de agradecimiento de esta mujer es importantísimo. No es una actitud de agradecimiento por sobona. Es decir, oh Jesús, quiero que me vean con Él. No, no va a agradecerle porque quiera algo a cambio. Ella siente que ya todo lo ha recibido. Yo te digo, hermano, que yo siento que ya Jesús me lo ha dado todo. En Cristo yo ya lo tengo todo. En realidad, y te soy sincero cuando te digo que pido muy poco por mí. Pido muy poco. Es más, el Señor me hace que pida poco por mí. Pido muy poco por mí, porque en Cristo ya lo tengo todo. Y tengo hasta de sobra en Jesús. Esta mujer, la actitud de agradecimiento que le brotaba era movida por el Espíritu. Era movida por el Espíritu y ella se dejó llevar. Porque solamente el Espíritu puede poner en nuestro corazón ese deseo de poder sentir caridad. Esta mujer es recordada, no por su nombre, es recordada como la mujer adúltera, pero su testimonio es tan fuerte de lo que Cristo había hecho por ella, que es así preservada en los evangelios para darnos en su testimonio una gran enseñanza de gratitud. Juan capítulo 11, versículo 41. Escucha bien. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean. Aquí nosotros vemos a Jesucristo agradeciendo antes de un milagro. Y tú lees los evangelios y vas a ver a Jesucristo siempre agradeciendo. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas no se las has revelado a sabios ni a entendidos, sino a gente sencilla. Y siempre el Hijo agradeciendo. Y eso es lo propio. Eso es lo propio de ti y de mí como hijos de Dios. Que seamos agradecidos. ¿Qué había hecho Jesucristo por esta mujer para que tuviera un corazón tan agradecido? La había salvado de la muerte. ¿Qué ha hecho Jesús por ti, hermano? Para que tengas una intención de darle gracias. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Y si aún algo no ha hecho, es porque quizás aún no ha madurado tu corazón en esta cuestión, en este punto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer hoy día es aprender a ser agradecidos, sacar y pedirle perdón al Señor por esa ingratitud. Y como dice el Salmo 100 en el versículo 4, ¿sabes cómo se entra en la presencia de Dios? Con acción de gracias. Salmo 100, versículo 4.
La única forma para entrar en la presencia de nuestro Señor, la única forma para entrar entre sus atrios, dice que es con acción de gracias. Salmo 100, versículo 4. Entrad por las puertas, dando gracias, por sus atrios, cantando alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre. Amén. ¿Hemos entendido? ¿Va a cambiar algo hoy día? Porque si no, no vas a tomar posesión de tu heredad, hermano. Vamos a darle un fortísimo aplauso a nuestro Señor Jesucristo.